Bien, vamos a comenzar con el tema de vectores. Vamos a ver por aquí un par de ejemplos. Dice el primero, determina los componentes x y y del siguiente vector. Tenemos el vector A puede ser etiquetado con cualquier letra, equivalente a 500 newtons, con un ángulo de inclinación de 52 grados. Me pide determinar sus componentes. Las componentes de cualquier vector no son otra cosa más que un par de sustituyentes matemáticos que representen o realicen el mismo efecto que esté realizando nuestro vector original. Por ejemplo, si yo les pido determinar las componentes de este vector de 500 newtons, hagan de cuenta que esta línea vectorial es una cuerda que tira de un objeto muy pesado en este punto, en esta dirección. Yo estoy buscando el sustituyente por dos personas, un sustituyente por aquí, o sea, por el eje de las X, y un sustituyente por acá, en el eje de las Y. ¿Sí? Que realizaran esas dos personas en sustitución el mismo efecto de la fuerza original. Esas son las componentes. Todo vector va a tener componente en X y componente en Y. ¿Cómo se determinan? Se determinan por separado con estas fórmulas que tenemos aquí. Componente en X es igual a la fuerza original multiplicada por el coseno del ángulo. Y componente en Y que es igual a la fuerza original multiplicada por el seno del ángulo. ¿Sí? Vamos a determinarlo. Entonces el componente en X sería la fuerza original, que son 500 newtons, por el coseno del ángulo, que son 52 grados. Introducen esas cantidades todo corrido como una sola ecuación en la calculadora. Les va a quedar 394.00. Podemos dejarlo en 394, manejemos dos decimales. Si tienen valor se ponen, si son ceros pues no se ponen. ¿Qué unidades le vamos a poner? Las mismas unidades del ejercicio. Si yo les doy inicialmente newtons, la respuesta va a ser en newtons. Si les hubiera dado libras, la respuesta sería en libras. Igual aquí para el componente en Y. El componente en Y va a ser igual a la fuerza original, que son 500 newtons. Ahora por el seno del ángulo de inclinación, por el seno de 52 grados. Ponen la calculadora 500 seno de 52. Le pican al igual y les va a quedar un componente de 307.83. Newtons. Muy bien. Ahora vamos a determinar en el siguiente caso, en el segundo ejemplo, va a ser determina el vector resultante para los componentes Fx o componente en X de 300 newtons y Fy o componente en Y de 400 newtons. ¿A qué se refiere esto? Ahora es al revés la situación. Yo les doy los componentes horizontal y vertical y a partir de ellos les pido que determinen el vector original, el vector resultante, que es el que sale aquí, en medio de los dos componentes, digamos. Entonces, siempre va a ser así, mismo esquema, ¿no? Si yo les doy las componentes, se dibujan y en medio de las dos componentes, queda el vector, ¿no? O al revés, si yo les doy un vector dibujado, sus componentes quedan hacia la horizontal y la vertical de ese vector. ¿Sí? Bien, para sacar el resultante o el vector resultante es con esta fórmula. El resultante es raíz cuadrada del componente en X
elevado al cuadrado más el componente en y elevado al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que se pone todo corrido en la calculadora excepto la casita de raíz. Esa se calcula hasta el final. Entonces, ustedes ponen todo esto en la calculadora sin la raíz. Les da una cantidad, le sacan la raíz cuadrada y les tiene que quedar una resultante de 500 newtons. Ahora, ¿qué ángulo de inclinación tiene ese vector? Para la resultante siempre se debe determinar lo que es el vector y aparte su ángulo de inclinación. Lo vamos a determinar con esta fórmula. Tangente inversa, paréntesis, lo del componente en y entre lo del componente en x. Entonces, ¿cómo quedaría en la sustitución? Pues quedaría tangente inversa de lo de y, que son 400, entre lo de la x, que son 300, se cierra paréntesis, ponen todo eso corrido ustedes en la calculadora, paréntesis y demás. Tangente inversa se pone con la función shift y después la tecla tangente. Entonces, al hacer el cálculo, al efectuar la operación, nos va a quedar un ángulo de inclinación de 53.13 grados, que sería lo de aquí. ¿Sí? Muy bien. Esto básicamente explicaría la serie de ejercicios que por ahí les estaré dejando en el grupo. ¿Sale? Nos vemos.